Desde el inicio de la civilización se desarrolló una relación muy especial entre los seres humanos y los animales. De esta relación han salido cosas en favor y en contra. En esta ocasión hablaremos de una sola salud. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Buenos y verdes días tengan todos ustedes, apreciable teleauditorio. Estamos de nuevo con ustedes en Mundo Sustentable y para hablar de un tema que va a revolucionar el conocimiento que tenemos hasta hoy en día de la relación que hay entre los animales y los seres humanos. Tenemos dos invitados muy importantes esta tarde para hablar de este tema que les menciono, que hemos denominado una salud. Para tratar este asunto, damos la bienvenida al doctor Juan José Zárate Ramos, que es director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y también al doctor Raúl Gavino Salazar Montalvo, que es coordinador de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Sustentable. Buenas tardes, doctor. Pues, ¿qué les parece este tema que creemos que va a ser muy importante para el público en general, concientizar a la gente de esta relación de salud que debe haber entre todos los animales y los seres humanos? Y bueno, vamos a empezar a dialogar aquí con ustedes y yo les diría, ¿cómo pudieran definir de manera práctica el concepto de una salud desde la perspectiva de su especialidad profesional, doctor? Bien, muchas gracias. Primero, Sergio, gracias por invitarnos al programa, doctor Gavino. Bueno, es un tema interesante porque yo creo que es importante vincular el conocimiento en estas áreas tan importantes de la salud, como es la salud humana y la salud animal, pero sobre todo también agregar el medio ambiente. Muchas veces nosotros lo vemos desde una sola perspectiva, pero es necesario verlo de una manera más general, más global. Entonces, la definición sería considerar los aspectos que tienen que ver con salud, independientemente de cuál sea, si es la especie humana o la diferentes especies animales, pero todo vinculado al medio ambiente. Muy bien. Doctor, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, de acuerdo con el doctor Zárate, yo creo que aquí tendríamos que irnos mucho tiempo atrás, doctor. Y a pesar de la tecnología que tenemos día con día, que la vemos y la palpamos diariamente, los conceptos de nuestros ancestros siguen siendo vigentes y esto también nos debe hacer reflexionar un poco en esto, porque la teoría de Gaia, estamos hablando de mucho tiempo atrás, decía que la Tierra es un sistema único. Y nosotros los seres humanos lo vemos como algo distinto o diferente. No tomamos en cuenta que tenemos nosotros un solo sistema y que en este sistema estamos todos envueltos o todos estamos involucrados. El hombre a través del tiempo ha pensado que es él y el mundo que lo está rodeando y eso es un error. Nosotros pertenecemos a este mundo y debemos de tomar acciones para cuidarlo. Pues esto resulta muy interesante, sí, porque desde el punto de vista evolutivo, bueno, pues venimos ahí todos juntos, ¿no? Y desde que la civilización se empezó a desarrollar, pues este asunto llevó a que varias especies convivieran de diferentes maneras, ya sea porque nos alimentamos de ellos o porque viven con nosotros como mascotas u otros denominados vectores que de repente nos acarrean enfermedades. Pues una definición así muy para todo público, ¿me pudiera dar una, doctor Zárate? Sí, es considerar la salud humana, la salud animal, la salud ambiental como un todo. Es una filosofía de cómo llevar el día a día. Por ejemplo, nosotros a veces no tomamos en cuenta que cualquier acción que hagamos sobre el medio ambiente va a tener una repercusión grande, ¿no? Va a alterar un ecosistema, va a provocar que de repente una enfermedad pueda brincar de los animales al ser humano.
Entonces yo creo que tendríamos que ver todo esto como una filosofía de vida, considerar que la salud, el concepto de una sola salud sería considerar todo nuestro entorno, cuidarlo precisamente para generar salud en el ser humano. Muy bien, pues parece que los médicos de los seres humanos hasta ahora pues se han preocupado mucho por la situación de la salud de los seres humanos en sí, pero estas interacciones las ven cuando ya son un problema o cómo podemos empezar a prevenir. Sí, doctor, definitivamente nosotros en la formación de nuestros médicos, y no estoy hablando exclusivamente de nuestra universidad, sino en todo el mundo, se le enseña al médico a curar. A prevenir se le da un poco menos de importancia. Y aquí lo que nosotros tenemos que rescatar es precisamente esto, que debemos de entrenar a nuestros médicos sí para curar, una vez que ya se instaló la enfermedad, pero tenemos que ponerlos muy listos en el término o en el aspecto de la prevención, que eso es lo más importante para todo. En esto es importantísimo que nosotros cumplamos con esa función que nos encomiendan obviamente como maestros. Muy bien, pues este tema nos va a dar mucho para platicar. Estamos hablando de una salud. Nos interesa su opinión. Escríbanos a nuestro correo sds@uanl.mx. Se refiere a cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa que se transmite de animales a seres humanos. Estamos conversando con distinguidos profesores universitarios acerca de una sola salud. Maestros, en este asunto del concepto de una sola salud, ¿cuál sería la razón por la cual los profesionales de la salud humana y animal deberían colaborar? Bueno, doctor, creo que hay una situación que es muy importante. Los seres humanos tenemos el concepto de que al interactuar con algunos animales podemos enfermarnos, y eso está más que claro y la gente lo sabe y lo conoce. Pero también nosotros como seres humanos podemos contaminar y podemos infectar a los animales. Eso es algo que poca gente conoce también. Y ese es un aspecto, seguramente el doctor Zárate lo podrá manejar mejor que yo, pero sí le puedo decir, nosotros desde nuestra trinchera tenemos que convencer a nuestros estudiantes, tenemos que convencer a nuestros pacientes que todo el entorno forma parte de uno mismo. En la medida en que nosotros, y ahorita atinadamente decía el doctor Zárate, nosotros provocamos algún problema de contaminación en nuestro medio, no va a ser suficiente, no va a ser solamente eso, sino que esto ya afectó una serie de seres vivos, ¿sí?, que a la postre pueden repercutir directamente con nosotros. Esto es importante y esto es algo que debemos de enaltecer y debemos de dejar muy claro, tanto con nuestros alumnos, con nuestro alumnado, pero también con la comunidad. Deben de saber que hay problemas que son importantes solucionar. Por la mañana yo platicaba con el doctor José Eleuterio González, hablamos del dengue, una enfermedad que obviamente nos ocupa, pero una persona dice, yo tengo muy limpio mi patio, no tengo ningún problema, sí, pero tu vecino a 100 metros sí tiene situaciones que pueden hacer que el vector esté reproduciéndose, y esto te va a impactar a ti directamente. Sí, esto es una tarea de toda la comunidad. Sí, eso sería como cuando fumiga uno la casa, ¿no? Así es. Luego las cucarachas se mueven para las casas de uno, igual con los animales, las garrapatas y todo eso luego se pasa entre ellos. Pues bueno, parece ser que los malitos de esta película han sido siempre los animales, pero nos están poniendo una situación aquí en el sentido de que también nosotros, y a fin de cuentas animales también, podemos contribuir en esta situación de deterioro de la salud. Doctor Juan José, ¿por qué usted piensa que deben compartir los dos tipos de profesionales en este tipo de trabajo? Yo creo que es muy importante y sobre todo la parte de transmitir la experiencia, ¿no? De fomentar la educación hacia la sociedad, hacia nuestros estudiantes, pero luego que nuestros estudiantes puedan hacer educación a la sociedad.
Hay muchos ejemplos de enfermedades que pasan inadvertidas, las enfermedades estas olvidadas. Existen un sinnúmero de enfermedades, por ejemplo, parasitarias, que de repente pareciera que no son importantes, pero a la hora de que revisamos las estadísticas, a la hora de que nos podemos saber la serie de casos que se presentan en los seres humanos, nos damos cuenta de que es altísima la proporción de personas que están infectadas o las personas que están enfermas, y muchas veces es una cuestión cultural. Por ejemplo, el simple hecho de recoger el excremento de una mascota en la vía pública. Esto contamina el medio, crea que exista una aproximación de partículas o de agentes infecciosos hacia los niños, por ejemplo, y entonces esto se convierte en una bomba de tiempo, porque las manifestaciones a veces pasan inadvertidas. En el mejor de los casos, el parásito penetra a la persona y se queda en un sitio que no causa problemas, pero en otros graves se pueden alojar en sitios que son vitales para la persona y causarles una gran cantidad de trastornos. Entonces, yo creo que la parte educativa, la parte cultural, y desde nuestra posición como docentes en las universidades, creo que es importante hacer un hincapié que hay que cuidar la salud de todos los seres vivos, hay que cuidar el medio ambiente para que esto genere un ambiente de salud para todos nosotros. Creo que una de las cosas que motivan a nivel internacional este movimiento es que, bueno, los animales a fin de cuentas nos proveen de una calidad de proteína bastante importante para nuestra nutrición. Así es. ¿Hay enfermedades asociadas a este tipo de procesos en la aparición de los animales como alimentos para el ser humano? Sí, desde luego. De hecho, hay una rama muy importante, tanto de salud humana como de salud veterinaria, que es la parte de inocuidad alimentaria. En la parte de inocuidad alimentaria se cuida que el alimento que llega a la mesa de todos nosotros llegue de una manera limpia, de una manera segura. Sin embargo, en el camino pues tiene que haber una serie de controles. Estos controles precisamente van destinados a prevenir todo este tipo de enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Y son enfermedades tan variadas que pueden ser desde enfermedades bacterianas, enfermedades virales, incluso enfermedades parasitarias. Si nosotros no cuidamos esta cadena de inocuidad alimentaria, pues podemos tener brotes graves de enfermedad en el ser humano. Entonces esto se cuida incluso desde el adicionar algunos promotores de crecimiento, por ejemplo los antibióticos, algunas hormonales, por ejemplo, en el alimento del ganado, que después pasan a la cadena alimenticia, entran a las personas, y esto desde luego que va a causar problemas en el ser humano. Tal parece que en la parte de salud humana, lo de los vectores, enfermedades transmitidas por mosquitos y cosas de esas, es la parte que más explota, ¿no? Muy continuamente oye uno a las autoridades de salud hablando de este asunto ante las cámaras o ante los medios. Sí, porque es algo que no se puede controlar de una manera adecuada sin la contribución de la comunidad. Eso es lo que es, por eso es importante este tipo de acciones, y por eso es importante que la comunidad tenga esa conciencia de que necesitamos unir codo a codo para poder resolver estos problemas de salud. Bien, creo que en el siguiente segmento hablaremos de lo que realmente podemos hacer todos en conjunto para ir en el camino con una salud, pero buena. Bien, estamos hablando de una sola salud, no le cambie, en un momento regresamos. Hoy nos acompaña el doctor José Zárate Ramos y el doctor Raúl Gavino Salazar. Ya regresamos. Dentro de las enfermedades emergentes que han causado alerta mundial en los últimos años, se encuentran varias transmitidas de animales a seres humanos, como la gripe aviar, H1N1, la fiebre de Nilo y el ébola. Bien, pues toda la plática que hemos tenido en los segmentos anteriores me conduciría a hacer una pregunta. Desde la posición que cada uno de ustedes tiene dentro de la universidad, ¿qué serían las primeras acciones que tendríamos que hacer para hacer que esto avance dentro de la universidad? Pero aún más allá, no solo dentro de la universidad, ¿qué consejos o qué recomendaciones pudiéramos hacer a la sociedad en general para que este asunto sea tomado en cuenta de una manera mucho más seria de cómo ha sido considerado hasta hoy?
Bien, yo creo que es muy importante de entrada que se haga una difusión de que el concepto de una salud es importante, que hay que cuidar la salud de los animales, la salud del medio ambiente para que esto no vaya a provocar problemas en el ser humano. Yo creo que también es importante a nivel universidad buscar la estrategia para integrar este concepto de una manera transversal y que tanto los estudiantes de medicina, los estudiantes de veterinaria, los de agronomía, los de biología, química, salud pública, tuvieran un acercamiento a este concepto para poderlo hacer extensivo a la sociedad. Yo creo que de esa manera se pudiera ayudar para que la sociedad cada día tenga más conocimiento del tema. Nos dice el doctor Zárate que esto debiera involucrar más facultades o más conocimiento dentro de la universidad, pero de acuerdo a lo que tenemos hoy en día contemplado, ¿pudiéramos pensar que esto derivaría en un problema de salud pública en algún momento? Definitivamente sí, doctor. Si tomamos en cuenta que una gran cantidad de enfermedades de las denominadas emergentes y reemergentes tienen que ver obviamente con el contacto con animales. Estamos hablando de más del 60% de las enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces, la convivencia que tenemos los seres humanos con los animales, ¿sí?, nos ha llevado precisamente a esto. Y no solamente lo que es el aspecto de convivencia con el animal, sino también lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hemos ganado en cuanto a espacios también, y hemos sido intrusos del ambiente natural de las especies. Aquí me refiero no a las especies domésticas que tenemos gatos o tenemos perros o canarios, etcétera, sino me estoy refiriendo ya a especies más de más trascendencia. Bueno, aquí en nuestro campus hemos tenido la presencia de osos. Dices, oye, ¿cómo que un oso? Pues hemos estado ganándole terreno a nuestro entorno, y eso nos ha llevado a este tipo de problemas. No solamente esto, doctor, sino también la situación, nosotros en la facultad, por ejemplo, en la historia clínica médica, ¿sí?, no hay un rubro donde se diga si tienes o convives con animales. Y esa sería una cosa importante también. Y cuando me refiero a animales, no me refiero solamente a perros y gatos o pájaros, doctor, sino ya también hay inclusive especies exóticas, doctor, ¿sí? Llegó un paciente enfermo de salmonelosis y no encontrábamos la causa. El señor tenía una boa, un pitón en casa. Los reptiles son portadores de salmonela, ¿sí? Y decías tú, pues ¿cómo? Pues nunca se nos ocurrió preguntarlo, sino en una de esas ocasiones, platicando con él, nos dijo, es que tengo esto, me gusta. Y ahí dijimos, fíjate, y no dábamos nosotros con el diagnóstico, doctor. Desde ahí es la importancia de esto. Sí, hay algunas situaciones que se presentan de repente en la vida diaria. En algún momento me tocó vivir en el área entre matemáticas de la ciudad universitaria, entre físico-matemáticas, ciencias químicas y biología, la situación de murciélagos. Y parece ser que los murciélagos son los portadores de la rabia de una manera mucho más consistente que como se da en los perros. Sin embargo, pues para los perros tenemos todo un sistema de manejo y prevención, pero nadie nos dice nunca qué tendríamos que hacer con murciélagos si lo hemos tirado, caído por ahí en nuestro patio. La verdad es que ese día se hizo todo un movimiento para recogerlo en una cajita y vino la gente de la Secretaría de Salud y se lo llevaron para analizar si tenía rabia y todo esto. La verdad es que este tema da mucho para qué platicar. ¿Qué otras cosas nos puede comentar al respecto? Bien, pues doctor? mira, precisamente el caso del síndrome respiratorio de Medio Oriente. Brincó de los murciélagos a los camellos y de los camellos al ser humano, porque se alteró el hábitat de los murciélagos. Entonces, lo que decía hace un momento el doctor Gavino, de que nosotros alteramos el medio ambiente, esta alteración del medio ambiente hace que especies que normalmente no tienen contacto con el ser humano de repente empiecen a tener contacto. Nosotros aquí en el norte de México, bueno, el número de casos que se están presentando de la enfermedad de Lyme, donde la vinculación es las garrapatas, los perros y el ser humano. Si nosotros no le damos difusión a que el problema de origen viene de un animal, la gente no se va a preocupar por hacer un control adecuado de los animales, de los ectoparásitos de estos animales, y vamos a estar teniendo consistentemente problemas en el ser humano. Y así, al igual que eso, pues todas las enfermedades transmitidas por vectores, ¿verdad? La enfermedad de Chagas, donde el transmisor es una chinche. Si nosotros no cuidamos que las personas tengan contacto con esta especie de insectos,
pues vamos a tener una problemática muy importante en el ser humano. Y hay que recordar que el reservorio son los perros. Entonces, mientras no tengamos un intercambio de información, como insisto, en donde los veterinarios estemos informándole a los médicos acerca de las enfermedades que nosotros vemos con mayor frecuencia en los animales, enfermedades emergentes o enfermedades zoonóticas, pues vamos a tener ahí un potencial problema para el ser humano. Yo creo que es importante darle difusión a estos temas. Muy bien, para iniciar el proceso de conclusión de este programa, ¿qué recomendaciones harían ustedes al público en general para pues mejorar la situación como está ahora? Yo escucho aquí del doctor que bueno, deberíamos informar a los médicos cuando nos están haciendo nuestro expediente, en algún momento que les digamos si tenemos una mascota en casa. Pero además acá también hemos platicado cuestiones respecto a pues las fuentes de alimentación, lo que puede sucedernos en este contacto tan estrecho que yo ya mencionaba de convivir con los animales. Una conclusión, doctor, y por favor, si nos puede decir a dónde la gente se puede comunicar con usted para... Bien, bueno, el contacto directo es ahí en la Facultad de Veterinaria, los teléfonos 8329-4000, extensión 3610. El correo electrónico es juan.zaratr@unl.mx. Y definitivamente yo creo que la conclusión sería darle difusión al tema de una salud. Hay una iniciativa a nivel mundial. Si ustedes en internet, en su buscador de internet ponen onehealthinitiative.com, ahí van a encontrar mucha información, les hablan acerca de la importancia que tienen todas las profesiones para vincularse en este concepto de una sola salud. Muy bien. Doctor Gavino, un punto de conclusión y también a dónde pueden comunicarse con ustedes. Bien, bueno, nosotros, la recomendación que yo pudiera hacer a la comunidad, a nuestros estudiantes y a la comunidad en sí, es que tenemos que ver la salud como un todo, como una situación holística. No podemos hablar de salud humana, de salud animal o de salud ambiental. La salud es una sola, la dividimos en partes para estudiarla, para dominarla, pero la salud es una sola. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Este tema es un tema bastante interesante. Y usted no se olvide, estamos aquí todas las semanas en este programa que está hecho para usted, Mundo Sustentable. Que pase usted muy buen día.